¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Matemática Elemental. En esta oportunidad vamos a resolver otra ecuación logarítmica utilizando el teorema de cambio de base para los logaritmos. ¿Ya? Veamos en qué consiste el ejercicio. La ecuación que me están pidiendo resolver es esta. Es una más, dos veces dice el logaritmo de 2 en base x multiplicado por el logaritmo de 10 menos x en base 4 y esto es igual, dice, a 2 veces, a 2 dividido sobre el logaritmo de x en base 4. Lo primero que vamos a hacer es determinar el campo de valores admisibles que puede tomar nuestra variable x, ¿no? Primero, analicemos este primer logaritmo. La variable x aparece acá como base del logaritmo. Entonces, de entrada, eso me dice por definición que esta base tiene que ser positiva y a su vez esta base tiene que ser distinta de 1. Eso por definición del logaritmo. Vamos ahora a analizar la otra condición, el otro logaritmo. Tenemos el logaritmo de 10 menos x en base 4. Igual, por definición del logaritmo, el argumento jamás puede ser un número negativo. Entonces hay que exigir que 10 menos x sea un número positivo. ¿Listo? Ahora, de acá, despejando x, tendríamos esta x puede pasar al segundo miembro de estar, tendríamos 10 es mayor a, esta x pasa con signo positivo, x, ¿no? Entonces, ya listo. Ahora para este tercer logaritmo. Como es un argumento, entonces este valor tiene que ser positivo, ya está en la primera condición. En sí, reuniendo todas estas condiciones, x de entrada tiene que ser, dice, un número menor a 10, ¿ya? Y a su vez tiene que ser, dice, un número positivo. O sea, tiene que ser mayor a 0. Pero la otra condición es que x tiene que ser distinto de 1. Entonces, este es el campo de valores admisibles que puede tener nuestra ecuación, ¿no? O nuestra variable, perdón. Ahora procedamos a resolver la ecuación en sí. ¿Listo? Vamos a eliminar primero este denominador. Para eso vamos a multiplicar ambos miembros de la ecuación por este denominador, que es el logaritmo de x en base 4. Entonces multiplicamos. Al multiplicar logaritmo de x en base 4 por 1, esto me va a dar logaritmo de x en base 4. Más, al multiplicar esto por todo esto, va a ser igual. Coeficiente por delante, escribimos logaritmo de x en base 4 por el logaritmo de 2 en base x por el logaritmo de 10 menos x, y esto en base 4. Y esto es igual, al multiplicarse esto con esta expresión, el logaritmo se cancela y me queda directamente el número 2. Listo. Ahora sí, veamos acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte dejamos nomás logaritmo de x en base 4, la escribimos tal y como está, más, aquí escribo 2 por, dice, este logaritmo lo voy a mantener, ahí está, logaritmo de x en base 4 por. Acá vamos a hacer el siguiente truco. Observen, en esta partecita, ¿ya? Vamos a utilizar esta propiedad de los logaritmos, que me dice que el logaritmo de a en base b se puede escribir como el cociente de dos logaritmos. El logaritmo del argumento, ahí está, sobre el logaritmo de la base. ¿Listo? En alguna base conocida, la que mejor nos convenga. Yo le voy a llamar C. ¿Listo? Entonces voy a aplicar este teoremita a la expresión logaritmo de 2 en base x. Y lo voy a escribir como el cociente de dos logaritmos, ¿no? Según aquella propiedad, esto se puede escribir
como el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base, que en este caso es x. Ahora, la base que yo voy a escoger para ambos logaritmos es una que me convenga. Y en este caso la que me conviene es usar la base 4. ¿Listo? Y esto dice por, ahora escribimos lo otro. El logaritmo en base 4 de 10 menos x, y esto es igual a 2. ¿Por qué hemos utilizado esta base? Porque de esta forma este logaritmo se va a cancelar o se va a simplificar con ese logaritmo, ¿no? Entonces lo que me va a quedar va a ser el logaritmo de x en base 4 más 2 veces el logaritmo de 2 en base 4 por el logaritmo en base 4 de 10 menos x. Y esto es igual a 2. ¿Ven? Un poco, la ecuación se ha simplificado un poco más, ¿no? Listo. Ahora veamos otra situación, ¿no? Vamos a atacar ahora esta otra expresión. ¿Listo? Ya. A ver, veamos. Tengo esta expresión. Tenemos 2 veces el logaritmo de 2 en base 4. Veamos a qué es igual esta expresión. ¿Listo? Vamos a usar esta otra propiedad que me dice que el logaritmo de una potencia en una base cualquiera dice que el exponente de la potencia puede salir como coeficiente del logaritmo, ¿no? Se mantiene la base de la potencia y la base del logaritmo. ¿Listo? Y al revés, si quisiéramos usar esta fórmula en este sentido, diríamos que si el coeficiente de un logaritmo puede subir como exponente de su argumento. Eso es lo que vamos a hacer acá. Este 2, como es el coeficiente de este logaritmo, puede subir como exponente del argumento. Entonces esto se puede escribir como el logaritmo en base 4 de 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es igual. Logaritmo en base 4. 2 elevado al cuadrado me dan 4. Pero el logaritmo de 4 en base 4, recuerden por propiedad, eso es 1, ¿no? Entonces observen, toda esta expresión es igual a 1. ¿Listo? Entonces nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de x en base 4 más, esto vale 1, y 1 por todo esto es directamente el logaritmo de 4, en base 4, perdón, de 10 menos x, y esto es igual a 2. Ahora sí, la ecuación se ha simplificado al máximo, ¿no? Y esta ecuación ya es fácil de resolver, y vamos a estudiar este tipo de ecuaciones, ¿no? Listo. En este tipo de casos recuerden que lo primordial es siempre tratar de expresar todos los logaritmos como un solo logaritmo, ¿no? Para eso primero verifiquemos que las bases sean iguales. En este caso las bases son iguales. Y tenemos una suma de logaritmos. Entonces para eso vamos a utilizar esta fórmula que dice que el logaritmo de A por B en una base cualquiera B se puede escribir como el logaritmo del primer factor en la base B más el logaritmo del segundo factor en la base B, ¿no? O al revés, si tengo una suma de logaritmos y ambos logaritmos tienen la misma base, esto se puede escribir como un solo logaritmo en la misma base común, pero multiplicando los argumentos. Entonces hago lo mismo en esta expresión. ¿Listo? Esta suma de logaritmos se puede escribir como el logaritmo, la base común es 4 y ahora multiplicamos los argumentos. Tendré que multiplicar x por 10 menos x. Y esto es igual a 2.
¿Ya? Ahora, en esta parte, esto tiene ya la forma de la definición del logaritmo. ¿Y cuál es la definición del logaritmo? La definición del logaritmo es esta, ¿no? Si tenemos el logaritmo de f de x en una base cualquiera b y esto es igual a un número y cualquiera, entonces esto llevándolo a su forma exponencial diremos, ¿no? Esto sería igual la base elevada al exponente y es igual a quién? Al argumento, o sea, a f de x, ¿no? Usando entonces esta definición de logaritmo, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Dice la base, en este caso la base es 4 elevada al exponente 2, tiene que ser igual, dice, al argumento. Y el argumento es x por 10 menos x. Ya está, ¿no? Ahora, a ver, borrando esta parte, tenemos, a ver. ¿Ya? Realicemos las operaciones. 4 elevado al cuadrado me dan 16. Y esto es igual, x por 10 me dan 10x, más por menos me da menos, y tengo x por x me dan x cuadrado. Como se trata de una ecuación de segundo grado, recuerden que esta hay que igualarla a 0, ¿no? Entonces llevamos este término al primer miembro, iría como más x cuadrado, este más 10x pasaría como menos 10x y el más 16 se queda. Y esto es igual a 0. A ver, resolvamos esta ecuación por factorización y se puede, ¿no? Recuerden que todo trinomio de esta forma siempre se puede escribir como el producto de dos factores, ¿no? El primer término en cada factor es la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Y la raíz cuadrada del primer término sería x. El signo del primer factor es el signo del segundo término del trinomio, o sea, menos. El signo acá viene del signo de multiplicar los signos del segundo término del trinomio con el signo del tercer término. Menos por más me dan menos. Como estos dos signos son iguales, debo buscar dos números que multiplicados me den el término independiente y sumados me den 10. A la vista esos números son 8 y 2. ¿Por qué? Porque 8 por 2 me dan 16 y 8 más 2, 10. Igualando a 0 cada factor tenemos que x menos 8 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Despejando x, tendría una x1 que valdría 8 y acá tendríamos una x sub 2 que valdría 2. Ahora veamos si estos dos valores encontrados de x son las soluciones de mi ecuación. Veamos. Por la restricción que le hemos puesto, dice, estos valores de x tienen que ser números comprendidos entre 0 y 10. Y 8 sí es un número comprendido entre 0 y 10. Por tanto, esta es solución de mi ecuación. Ahora analicemos la otra. X sub 2 igual a 2. También es un número que está entre 0 y 10. Entonces, esta también es solución de mi ecuación. Eso es todo. Gracias.